Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un gusto verles en esta mañana y gracias a Dios por la gracia que nos da de poder compartir su palabra en esta mañana. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie, porque no oramos en esta mañana y ponemos en manos de Dios esta palabra. ¿Por qué no cierras tus ojos? Quiero invitarte a que tomemos un tiempo para meditar y reflexionar. Señor Padre, gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Nos hemos gozado en adorarte, en alabarte, en bendecir tu nombre, Señor. Y ahora abrimos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana para que podamos recibir lo que tú has preparado para cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo esté ministrando a nuestro espíritu, Señor. Tenemos hambre y sed de tu palabra y de tu presencia, Padre. Bendecimos este tiempo y bendecimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, familia, y hemos ya iniciado un nuevo año lleno de retos. Estoy convencido de que cosas buenas de parte de Dios vienen para nuestras vidas. Estamos expectantes de lo que Dios hará, pero creo que también muchas cosas de las que Dios hará en este año en nuestras vidas y a favor nuestro también depende de la disposición. Dice la palabra de Dios que nosotros somos colaboradores de su reino, así es que a nosotros nos toca ser parte de lo que Dios quiere hacer y que se cumpla cada promesa que está escrita en la palabra de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hemos sido convocados por parte de Dios a 21 días de oración y de ayuno. Hemos iniciado desde el día 9 de enero y hasta el 29 de enero a participar en estos 21 días de oración y de ayuno. Y creo que tú y yo tenemos que involucrarnos. Es parte de nuestra vida espiritual involucrarnos en la oración y el ayuno. Es una oportunidad para conectarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero a través de nuestras vidas también en este año, y poner en manos de Dios nuestros planes, nuestros proyectos, los anhelos que hay en nuestros corazones, las necesidades que cada uno tenemos, y decirle: Señor, si es tu voluntad, que así sea, Señor. Permítenos que se realice lo que hemos planeado para este año, y reconocer que nuestra ayuda y nuestro socorro proviene del Señor. Entonces, qué importante, familia, es que nos involucremos. La iglesia primitiva, la iglesia de los primeros cristianos, era una iglesia que practicaba el ayuno y la oración. Quiero que me acompañes en tu Biblia al libro de los Hechos, en el capítulo 13. En el libro de los Hechos de los Apóstoles narra todo lo que los apóstoles hicieron en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros cristianos. Y aquí podemos leer juntos lo que dice Hechos capítulo 13, versos del 1 al 3. Si me acompañas ahí en tu Biblia, dice aquí la escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y empieza a mencionar a 5 de ellos. Número 1, a Bernabé. Dice aquí Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, y dice aquí Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Pero dice aquí el verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Cómo dice aquí? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y dice aquí el verso 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. ¿Quieres tomar decisiones importantes en este año? Yo no sé cuántos tienen que tomar decisiones importantes en este año. Es necesario que participemos del ayuno y de la oración. También es necesario que tengamos tiempos de ayuno y de oración para cualquier tipo de decisión que vamos a tomar en este año.
tenemos que practicar el ayuno y la oración para conocer la voluntad de Dios. Dice aquí la escritura que la iglesia quería saber quiénes eran los líderes que tenían que ser levantados, y se pusieron a ministrar al Señor como lo hemos hecho, pero también se pusieron a orar y ayunar, y fue el Espíritu el que les habló, Espíritu Santo quien los direccionó y les mostró su voluntad para levantar a esos líderes que iban a hacer este primer viaje misionero de Pablo. Entonces, si podemos ser guiados por el Espíritu Santo cuando oramos y cuando ayunamos, entonces el ayuno y la oración para el creyente es necesario. Tenemos que, ¿qué es ayunar? Es abstenernos de los alimentos. Yo no sé tú cuánto te tardas en desayunar, a lo mejor 30 minutos o 40 minutos en desayunar. Bueno, nos abstenemos de desayunar alimentos para alimentarnos de la palabra de Dios. Tú puedes invertir al día esos 30 o 40 minutos para llenarte del conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra. Abstenernos de los alimentos para dedicarnos a la oración, para dedicarnos a la lectura de la palabra y para dedicarnos a tener tiempos de alabanza y de adoración. El ayuno espiritual no es una huelga de hambre, ni tampoco a través del ayuno le torcemos la mano a Dios para que Él haga nuestra voluntad. El propósito del ayuno es que tú y yo seamos transformados y nos podamos alinear a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Escritura dice que la buena voluntad de Dios para nosotros es agradable y es perfecta. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Entonces, el propósito del ayuno es que yo me sujete a la voluntad de Dios, al gobierno de Dios, y someta mi carne, los deseos de mi carne, al propósito de Dios para mi vida. Entonces, si usted va a tomar un tiempo para ayunar, fíjese bien qué importante es que tomemos un tiempo para alabarle y para adorarle. A lo mejor usted se sabe algún canto o algún salmo y lo puede desarrollar. Y si no, ponga usted música de alabanza y de adoración, empiece a leer su palabra y posteriormente empiece a orar. Y más tarde entregue su ayuno, y es una práctica que continuamente tenemos que estar haciendo, porque está escrito en la palabra de Dios que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, practicaba el ayuno y la oración. Ahora, acompáñame al primer evangelio del Nuevo Testamento, a Mateo, en el capítulo 17, y aquí vamos a encontrar también acerca del ayuno. Mateo capítulo 17, dice aquí la escritura que Jesús también practicaba el ayuno. Desde el verso 14 y hasta el verso 21 vamos a leer este pasaje donde Jesús sana a un muchacho lunático, un muchacho que estaba endemoniado. Jesús le sana, y dice aquí la escritura en el verso 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Aquí vemos a un padre intercediendo por su hijo. Creo que los que somos padres constantemente deberíamos de practicar el ayuno y la oración a favor de nuestros hijos, poniéndonos a la brecha, intercediendo a favor de nuestros seres queridos, tal vez de tu esposa, tal vez de tu esposo, tal vez de tus hijos, a favor de un familiar que tú ames, para que Dios haga una obra de transformación. Y aquí vemos a un padre intercediendo delante de Jesús a favor de su hijo, y dice aquí la escritura, y en el verso 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo que este hombre estaba diciendo: ya lo traje a tus discípulos, oraron por mi hijo, pero no pudieron hacerlo libre de ese demonio que lo atormenta. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice: tráiganmelo acá.
Y reprendió Jesús, ¿a quién? Al demonio. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedando sano desde aquella hora, desde ese momento fue libre y quedó sanado de ese azote. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ¿verdad? Cuando ya se había ido la multitud, cuando ya no estaba la gente, vienen los discípulos a Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer libre a este joven? Y en el verso 20 encontramos algo que dice Jesús. Dice: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían al monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada les será imposible. Pero en el verso 21 les dice, aparte de la fe que se requiere, dice: pues este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Y este versículo está asociado a Efesios capítulo 6 verso 12, donde dice la escritura, Efesios capítulo 6 verso 12, donde dice la escritura: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Si me lo pueden proyectar, por favor. Efesios capítulo 6 verso 12 dice aquí: porque nuestra lucha, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. A eso se refería Jesús cuando les dijo: este género de demonios no sale sino con oración y ¿qué? Ayuno. Porque hay un poder de Dios sobre aquellos que oran y ayunan para traer libertad a los cautivos. Por eso Jesucristo dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Ungido es poder, ungido es ungüento para sanar, para liberar. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo, trayendo libertad a los cautivos y dando vista a los ciegos. Entonces, qué importante es que el ayuno nos da poder de Dios para vencer las obras del mal y echar fuera demonios. Jesús practicaba el ayuno y la oración como parte de su vida. Nuestra lucha es contra espíritus de maldad. Por eso muchas veces están atados a vicios como la pornografía, como la masturbación, como la fornicación. Pero cuando nos metemos al ayuno y a la oración, tenemos el poder de Dios para vencer esos espíritus. El espíritu de adulterio, para el alcoholismo, la drogadicción, a través del ayuno y de la oración. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué significa esto? No luchamos contra una persona, luchamos contra el espíritu que está en esa persona. Porque esa persona abrió puertas, a lo mejor viendo imágenes, a lo mejor viendo películas de terror, a lo mejor leyendo o escuchando a las personas incorrectas, y empezó a abrir puertas y cayendo en el engaño de que un poquito no hace daño, un poquito no pasa nada, y de momento ya estaba atrapado en las drogas, en el alcohol, en la pornografía. Este joven estaba endemoniado. Y yo creo que los discípulos de Jesús oraban, porque Jesús les enseñó a orar. Y vienen con Jesús y le dicen: Señor, nosotros ya oramos como tú nos enseñaste, pero ¿por qué no pudo ser libre? Dijo: ok, este género de demonios, este género de maldad, no solamente se requiere de oración, sino también de ayuno. Entonces hay niveles. Y si tú necesitas el poder de Dios para quebrantar obras de maldad que tú ves en tu vida, en la vida de tu cónyuge, en la vida de tus hijos, es para ti y para mí el ayuno y la oración. Porque Jesús oraba y ayunaba. La oración y el ayuno eran parte de su vida, eran parte de su ministerio. No solo oraba, sino también ayunaba. Entonces, quiero continuar, porque ahí mismo en Mateo, en el capítulo 6, verso 16, vemos nuevamente a Jesús
enseñando a los discípulos acerca de este principio de la oración y del ayuno. Fíjate bien lo que dice aquí Mateo capítulo 6, verso 16. Y antes de leerlo, del verso 5 al 14, lo primero que Jesús le enseñó a los discípulos es a orar. Si tú lees los versículos que anteceden el verso 16, del 15 para atrás, leemos cómo Jesús enseña a orar a los discípulos y les enseña la oración del Padre Nuestro. Termina el verso 15 con la oración del Padre Nuestro y empieza el verso 16 diciendo: y cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque había un grupo que eran los fariseos, que eran unos hombres o una secta, un grupo de hombres llamados los fariseos, que ellos demudaban sus rostros, se echaban cenizas y ayunaban 2 veces a la semana. Los lunes y los jueves era el día que ayunaban los fariseos, y por eso Jesús les dice: cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, refiriéndose a esa secta, a ese grupo de hombres religiosos que solamente ayunaban para aparentar, para que viera la gente que eran hombres santos, pero realmente no había un anhelo en su corazón de cambiar o de glorificar a Dios con el ayuno y la oración, sino querían ser vistos para ser reconocidos, para ser admirados. Entonces Jesús les dice: porque ellos demudan sus rostros para que los hombres los vean que ayunan, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Verso 17 dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, y dice aquí el verso 18: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. Permítanme leerles la versión internacional. Me gusta como dice el verso 16 en la versión internacional. Dice: cuando ayunes, no pongas cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Verso 17: pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara. Jesús les dice: pónganse guapos. Verso 18: para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará ¿qué? Tu recompensa. Jesucristo les dijo: el propósito del ayuno no es hacer un circo o algo espectacular, o demudar el rostro, o poner cara triste, o afligirnos. El día que ayunemos, tiene que haber gozo en nuestros corazones por saber que estamos dedicándole un tiempo al Señor. Debe de haber un gozo en nuestros corazones cuando ayunamos, de decir: Señor, hoy voy a ayunar porque quiero alabarte, Señor, porque quiero adorarte, porque quiero bendecir tu nombre, porque este tiempo que he apartado para ayunar voy a derramar mi corazón y voy a poner en tus manos mis planes, mis proyectos, los anhelos de mi corazón, mis necesidades, para que obres tu perfecta voluntad. Y voy a llenarme del conocimiento de tu palabra. Como decía Pablo a Timoteo: estamos orando para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, para que podamos andar y para que podamos vivir como es digno de ti, Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Ese es el propósito por el cual ayunamos, para que Dios nos dé sabiduría y nos dé inteligencia, como lo hemos leído en estos días en el tiempo con Dios. Aquel que necesita sabiduría, pídala a Dios, que Dios se la dará. Y yo creo que tú y yo necesitamos sabiduría. Todos los días estamos tomando decisiones en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en el área donde tú te desenvuelvas. Todos los días tomamos decisiones y necesitamos decirle a Dios: dame sabiduría, dame inteligencia. Que las decisiones que hoy tome yo traigan bienestar, traigan bendición, traigan progreso a mi vida, a mi familia, a mis hijos, en mi matrimonio, en mi trabajo. Para eso nos tomamos el tiempo del ayuno y oración. Entonces hemos visto ya
que la iglesia primitiva, que los primeros cristianos practicaban el ayuno y oración. Hemos visto también que Jesús practicaba, era parte de su vida, de su ministerio, el ayuno y la oración, y le enseñó a los discípulos. Hay géneros que no son quebrantados, que no son expulsados, a menos de que haya oración y ayuno. Y Jesús le dice a los discípulos cómo deben de hacerle para ayunar y no demuden sus rostros y no estén tristes, sino que haya un gozo de decir: en lo secreto. La victoria o la derrota de nuestras vidas espirituales está en lo que hacemos en el secreto. Siempre Jesús le dijo a los discípulos: cuando vayas a orar, cierra la puerta, y tu Padre que ve lo que haces en secreto. Nuestro Padre Celestial siempre nos ve lo que hacemos en el secreto. Cuando estamos solos, cuando no está el pastor, cuando no está el líder, cuando no están nuestros padres. Y el Padre que ve lo que hacemos en secreto nos dará nuestra recompensa, para bien o para mal, porque Dios no puede ser burlado. Ahí está la clave, ahí está la victoria. Una vez nos enseñaba el pastor: el éxito de los boxeadores no es cuando suben al ring y se paran delante de los reflectores. El secreto de un campeón, de un boxeador, es lo que hizo cuando nadie lo veía en su preparación. Y cuando sube al ring, solamente expresa todo lo que hizo cuando nadie lo veía. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Entonces, después de hablar del ayuno y de la oración, Jesús continúa en ese mismo verso, en ese mismo capítulo, en el capítulo 6, les empieza a hablar Jesús de que no se afanen y de que no vivan preocupados, sino que pongan a Dios en primer lugar. Ahí continúa leyendo conmigo en el verso 25, y empieza Jesús a decirles: por tanto yo les digo, no se afanen. Esta palabra márquenla ahí en su Biblia: no se afanen. Puedes decirle al que está a tu lado: no te afanes. Dice aquí Jesús, dice: no, por tanto no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o a qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, les pregunta Jesús. Y dice aquí a continuación: miren a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y empieza Jesús a darles un ejemplo a los discípulos y les dicen: vean a las aves del cielo, ellas no siembran, no cosechan, no recogen, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Y les hace una pregunta: ¿acaso no valen más ustedes, nosotros, que las aves? Claro que sí, ¿verdad? Valemos más que las aves. Verso 27, vamos a seguir leyendo. Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Verdad? Dice aquí en la Versión Internacional: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Nadie. Nosotros no podemos añadirle a nuestras vidas lo que Dios ha determinado que vivamos. Verso 28 dice aquí, dice: y por el vestido,
¿por qué te afanas? Dice, considera a los lirios del campo, y empieza a dar otro ejemplo, ¿verdad? Ahora empieza a hablar de las flores del campo. Dice, ve a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hila, pero yo les digo que ni aun Salomón, ¿verdad? Refiriendo al rey Salomón, al hijo de David, dice, con toda su gloria no se vistió así como uno de ellos. Dice el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Hombres que no están confiando, que no están creyendo que Dios es lo más importante antes que todos los trabajos, antes que todos los quehaceres. Y dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta palabra que usa Jesús de no se afanen está asociada con la palabra de Lucas capítulo 10 verso 38, cuando Jesús llega a la casa de Marta y de María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Cuando llega Jesús, y dice la escritura que María, dice aquí, bueno, ya me la proyectaron, vamos a leerla. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, y dile que me ayude, porque ella ya se sentó a estar platicando contigo. Pero dice aquí el verso 41, respondiéndole Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿qué dice? Afanada. Esa es la palabra, afanes, quehaceres, preocupaciones, ocupaciones, trabajos. Es la misma palabra que ocupa Jesús para decirle, no se afanen, no se turbe su corazón. Es la misma palabra que le responde a Marta cuando le dice, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. Verso 42, pero solo una cosa es necesaria. Repite conmigo, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué fue lo que escogió María? Sentarse a oír la palabra de Dios. Lo más importante, Marta, es que pongas a Dios en primer lugar. No estamos acá porque nos sobra el tiempo. Regularmente tenemos trabajo, ocupaciones, quehaceres, pero hoy estamos aquí porque hemos decidido, como María, la mejor parte, venir y sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Y dijo Jesús, has escogido la buena parte y no te será quitada. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Regresando a Mateo capítulo 6 verso 33, dice, no se afanen, pongan a Dios en primer lugar. Mateo capítulo 6 verso 33 dice, busquen primeramente a Dios. Antes de salir a trabajar, busquemos primeramente a Dios. Antes de ir a la escuela, busquemos primeramente a Dios. Antes de entrar a las redes sociales, antes de prender la televisión, busquemos primeramente a Dios. Démosle a Dios el primer lugar en nuestras vidas.
A veces lo primero que prendemos es la tele y vemos violencia, y violencia en este estado y violencia en aquel estado, y sale uno con miedo, ¿verdad? Volteando para todos lados. Salimos con temor a dejar a los hijos a la escuela, salimos con temor al trabajo, porque nos estamos llenando de violencia. Y lo que Jesús le dijo: no se preocupen, no tengan temor, pongan a Dios en primer lugar en sus vidas, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar, Dios nos va a librar del maligno. Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La palabra socorro es ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El Señor no dará nuestro pie al resbaladero. El Señor no se dormirá ni se adormecerá, porque Él es el que guarda a su pueblo. El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Él es quien guarda nuestra alma. Él es quien nos guarda desde que salimos de casa hasta que volvemos a ella, dice el Salmo 121. ¿Cuántos le creen? ¿Le puedes dar gloria a Dios? Por eso, lo más importante es poner a Dios en primer lugar. Antes de todas las actividades, antes de todos los quehaceres, tenemos que tomarnos un tiempo para Dios. Le preguntaron una vez a Jesús, quiero terminar aquí este pasaje de Mateo para pasar al siguiente. Dice aquí: lo más importante es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Y lo que nos acabamos de leer en 6:33, ¿qué es buscar el reino de Dios? Es obedecer su palabra, buscar el hacer su voluntad, es esforzarnos y perseverar en el camino de Dios, buscar su ayuda en primer lugar, buscar la ayuda de Dios y practicar las enseñanzas de Jesús. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una vez vinieron a Jesús unos hombres y le dijeron: Señor, dinos qué es lo más importante que tenemos que hacer en la vida. Dinos cuál es el mandamiento más importante que hay en la vida para que lo hagamos. Acompáñame en tu Biblia a Mateo capítulo 22, verso 34. Seguimos en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, en el Evangelio 22:34, dice aquí la escritura. Dice: entonces los fariseos, este grupo de hombres religiosos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron en contra de él, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, verso 36: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La versión internacional dice así: ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Porque queremos hacerlo, ¿verdad? Aunque lo querían tentar realmente, le estaban preguntando: ¿qué es lo más importante que podemos hacer en la vida? ¿Cuántos quieren saber en esta mañana cuál es lo más importante que debemos hacer en la vida? A ver, levanta tu mano. Vamos a seguir leyendo para que juntos aprendamos. Verso 37, Jesús le respondió y le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Repite conmigo: amar al Señor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar al Señor. ¿Cuál es el principal? Amar al Señor. Ahora, ya sabemos que amar a Dios es lo más importante. ¿Cómo puedo yo expresarle mi amor a Dios? Cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, pasa tiempo con ella, va con ella, le acompaña, le escucha, le gusta lo que a ella le gusta. La palabra amor está asociada con tiempo. Una de las maneras en que expresamos nuestro amor es pasamos tiempo con las personas que amamos. Si yo amo a mi esposa, yo paso tiempo con mi esposa porque yo le amo. Si yo amo a mis hijos, yo paso tiempo con mis hijos porque yo les amo. Es una manera en que yo expreso que les amo, paso tiempo con ellos. Si los hijos quieren honrar a los padres y les aman, los hijos
toman tiempo para estar con los padres. Entonces la palabra amor se traduce en tiempo. Tiempo con Dios. ¿Les suena familiar tiempo con Dios? Es el tiempo que nos tomamos para escuchar a Dios. Es el tiempo que nos tomamos con Dios para conocer a Dios. Así como un hombre quiere conocer a una mujer, a la chica de sus sueños, se sienta y la escucha, se sienta y quiere conocerla y se toma un tiempo. Lo mismo pasa con Dios. Podemos decirle: Señor, te amo, tú sabes que yo te amo. Y Dios puede decir: tú sabes que no me amas, porque no pasas tiempo en mi presencia. Si no tenemos tiempo para estar en la presencia de Dios, creo que ya me cambiaron la voz. A ver, Benja, por ahí. Te pedí voz de Luis Miguel, no de Juan Gabriel. Si no pasamos tiempo con Dios, si no pasamos tiempo en la presencia de Dios, no estamos expresando nuestro amor. Dice la Escritura que Dios le prometió a su pueblo, cuando era liderado por Moisés, a la tierra de Canaán, que era una tierra que Dios les había prometido, donde había pastos verdes, donde había fruta. La Biblia narra que se le llamaba la tierra donde fluía la leche y la miel. No era algo literal, realmente era una tierra que era próspera, era bendecida, había fruto, había pastos verdes, había agua, y a eso se refería que fluía la leche y la miel. Pero un día el pueblo terco y rebelde hace enojar a Dios, y Dios le dice a Moisés, habla con Moisés, le dice: Moisés, mi presencia no va a ir con ustedes, yo voy a cumplir mi palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Va a ir un ángel delante de ustedes, va a derrotar a sus enemigos, van a llegar a la tierra que yo les prometí, porque yo soy fiel a mi palabra, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Moisés se lo hace saber al pueblo, y Moisés viene delante de Dios y le dice: Señor, si tu presencia no nos acompaña, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. No queremos las promesas, no queremos las bendiciones, porque ¿en qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra si no es por tu presencia? Alguien que conoce la presencia de Dios sabe que lo más importante en su vida, en su familia, no son las bendiciones, no es la prosperidad, no es el estatus, no es la marca de la ropa, es la presencia de Dios. Si algo va a hacer que nuestras familias sean diferentes a las demás familias de la tierra, es la presencia de Dios. ¿En qué seremos diferentes a las demás familias de la tierra? En que la presencia de Dios esté con nosotros. Pero no solamente es un anhelo del corazón, es una búsqueda de su presencia. Estaba buena la oferta. Iban a ir a la tierra de promesa, iba a ir a Canaán. Estaba buena la oferta, iban a vencer a todos sus enemigos, iba a ir el ángel de Dios delante de ellos. Pero ellos ya habían experimentado la presencia de Dios. Había algo más valioso que las bendiciones, que las posesiones. Era la presencia de Dios. Por eso Jesús les dice, quiero regresar y terminar con esto. Mateo capítulo 22, los versos que estábamos leyendo ahí. Dice: maestro, dice el verso 38, por favor, dice: este es el primer mandamiento, el primero y el más importante de todos los mandamientos. Y el segundo, verso 39, es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. La versión internacional dice: el segundo se parece a este, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo.
La palabra prójimo, en una de sus definiciones, está asociada con el más cercano a ti. Otra de las definiciones que está asociada a tu prójimo es a tu próximo, a tu más cercano. Y para mí mi próximo, mi más cercano es mi esposa y son mis hijos, mi familia. Este tema se llama nuestras prioridades. Y nuestras prioridades es lo más importante que podemos hacer en este año. Quiero terminar leyendo el verso 40. El verso 40 dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si me lo pones en NBI, por favor, para que juntos leamos lo que dice esta versión. NBI dice: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Por qué no te pones de pie? Toda la ley, toda la Biblia y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Número 1, pon a Dios en primer lugar. Ámalo a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero el segundo mandamiento, nuestra segunda prioridad, es nuestra familia. Ama a tu esposa, a tu esposo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ama a tus padres con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Padres, amemos a nuestros hijos. Yo no sé si están como familia, ¿por qué no se abrazan? Si está tu esposo, si está tu esposa, si están tus papás, esposa hermosa, ven. Porque lo más importante es que Dios sea el primer lugar. Pero lo segundo, lo más importante que yo puedo hacer este año es amar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón. Y en eso se resume toda la Biblia, en que pasemos tiempo juntos como esposos, en que pasemos tiempo juntos como iglesia, en que pasemos tiempo juntos como padres, como hijos, que cuidemos a nuestras familias con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, porque es lo más valioso que Dios nos ha dado, porque de ello daremos cuentas delante de Dios. ¿Por qué no cierran sus ojos? Y así como están abrazados o tomados de las manos, ¿por qué no oramos en esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de haber comenzado ya este 2023, Señor, y queremos que seas tú el primero en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Hoy reconocemos, Padre, los principios que tú has establecido, las instrucciones que son para nuestro bien, Señor, y tú nos enseñas a través de tu palabra a amar a nuestro prójimo, amarte a ti primeramente sobre todas las cosas, Señor, y rendimos nuestro corazón en este comienzo de año, Señor, poniéndote a ti en el primer lugar de nuestras vidas, de nuestra familia, y no solo en el inicio, sino que en el transcurso de todo este año, Señor, tú seas el fundamento, la prioridad en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, porque tú eres ese fundamento sólido, y como dice tu palabra, y le dijiste a Josué que si se esforzara en meditar tu palabra, en obedecerla, Señor, tú le harías prosperar en su vida, Señor, y todo saldría bien, Señor. Y si te tomamos a ti como la prioridad de nuestras vidas y familias, Padre, tú prometes, Señor, que todo nos saldrá bien.
y hoy lo creemos en el nombre de Jesús. Amén.